Más que radio. 8:22, senadora María José Pizarro. Buenos días, senadora. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes, como siempre. Gracias, un abrazo. gracias por atendernos. Senadora, antes de preguntarle de la sesión de ayer, quisiera preguntarle esta decisión del Consejo Nacional Electoral que aprobó la creación de un partido, Progresistas. ¿Este va a ser el vehículo suyo para la campaña presidencial del año entrante? Reconectando. Senadora Pizarro. ¿Aló? Sí. Aló, aquí estoy. Hola. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Le preguntaba por la decisión del Consejo Electoral que aprobó la creación de un partido que se va a llamar Progresistas. ¿Ese va a ser su partido para las elecciones del año entrante? Pues mira, recibimos la noticia del otorgamiento de la personería jurídica. Sin embargo, pues es una noticia agridulce, porque entrega la personería jurídica, pero de manera condicionada, según lo que hemos podido ver en los medios de comunicación, a que se solucionen los procesos sancionatorios que tiene el Consejo Nacional Electoral al maíz. Procesos con los que nosotros pues no hemos tenido ningún tipo de decisión. No hemos realmente, digamos, no teníamos ningún tipo de responsabilidad en términos financieros ni de firmar absolutamente nada, pero que además, según lo que hemos podido ver, pues no va de la mano con la jurisprudencia y con las decisiones que había tomado el Consejo Nacional Electoral en el pasado en relación con las otras dos decisiones que se han dado en el país, que son la de Dignidad de Jorge Enrique Robledo y Fuerza de la Paz de Roy Barreras, que también tenían procesos sancionatorios. Así que estamos esperando a poder leer la providencia para presentar el recurso, si así lo amerita. Para hacer esta aclaración, Maíz fue en las elecciones de hace 3 años y medio, Maíz fue su partido, era su movimiento, ¿verdad? Así es, yo fui avalada tanto a la Cámara de Representantes como al Senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. ¿Y por qué está en estas investigaciones o cuáles son las equivocaciones de Maíz? No te sabría decir porque no he leído, no he sido notificada aún. Sin embargo, pues es lo que establece allí. Tendremos que ver la providencia para poderte responder con toda claridad y no entrar en imprecisiones. Sin embargo, pues lo que te digo es como otorgar unos derechos políticos, una personería política, pero sin que puedas ejercerlo y que depende es una libertad condicionada, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nos sorprende, según lo que hemos podido ver por lo que ya se ha filtrado a través de los medios de comunicación, pues una decisión que si al conocer en completo la providencia, pues nosotros presentaríamos un recurso, porque los derechos políticos no pueden ser condicionados, los derechos fundamentales no pueden ser condicionados, y nosotros tenemos la tranquilidad de que actuamos con el máximo rigor, conforme la ley y la constitución política de nuestro país, e inclusive la misma jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral. Doctora María José, si usted ya estuvo en Maíz, ¿para qué quiere a Progresistas un nuevo partido político para las elecciones del año entrante? Porque el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz en la convención pasada tomó la decisión de que no irían hacia la fusión con el pacto histórico. Nuestra decisión fue una decisión distinta y por lo tanto le presentamos al Maíz la posibilidad de la escisión que se hizo, vuelvo y repito, conforme a la ley, a la Constitución y a la misma jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral. Así que el Consejo Nacional Electoral, analizando en detalle los documentos presentados, pues toma la decisión de otorgar la personería jurídica. Sin embargo, pues el derecho a elegir y ser elegidos y a la participación política no queda de todo claro, por lo que queda condicionado al maíz. Pero pues como lo hemos dicho desde el primer momento, el objetivo pues por supuesto es hacer parte y contribuir a la unidad del pacto histórico. Senadora, según lo que hemos conocido, lo que dice el Consejo Nacional Electoral en el fallo es que lo que busca evitar con ese condicionamiento a la decisión para la creación de Progresistas es, como le digo, evitar la elusión de sanciones pecuniarias que puedan ser impuestas contra el maíz, porque el maíz continúa con su personería jurídica. Entonces el CNE, digamos, esa es la argumentación y quiero su opinión,
dice que para evitar que Progresistas sea un vehículo para eludir eventuales sanciones pecuniarias, primero debería solucionar sus líos el maíz. Pues el tema es que el maíz mantiene, según lo que tú me lees, el maíz mantiene la personería jurídica, mantiene su patrimonio, mantiene sus deudas y además así quedó claro y sus procesos son responsabilidad del maíz, porque inclusive así quedó claro en el acuerdo de decisión que se firmó, que bajo ninguna circunstancia se eludiría ningún compromiso o responsabilidad que tenga el movimiento alternativo indígena y social maíz. Pero lo que no se nos puede endilgar a nosotros es una responsabilidad cuando nosotros no éramos ni parte de, digamos, de la toma de las decisiones cuando esos procesos sancionatorios, y bueno, toca revisar el carácter de esos procesos sancionatorios del maíz, pero los derechos fundamentales, vuelvo y repito, no pueden ser condicionados, entonces tenemos que revisarlo en detalle. Ahora, lo que no está del todo claro, y es lo que seguramente le vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral que nos aclare, es por qué en el caso de la decisión del Polo Democrático, que tenía también procesos sancionatorios en curso, cuando se dio la decisión de Dignidad, o ADA, cuando se dio la decisión de Fuerza de la Paz, pues digamos no encontraron mérito para actuar de esa manera, y en este caso sí, porque entonces no se estaría garantizando un principio de igualdad. Es decir, cuando ellos otorgaron la decisión, esos partidos también tenían procesos sancionatorios y sin embargo, pues no se actuó de esa manera. Si eso es como usted nos dice, senadora, sería irregular, porque fíjese que la ley, según estamos aquí consultando, no permite la decisión de partidos que tengan investigaciones abiertas. Y le cito el artículo, es el artículo 14 de la ley 1475 de 2011. Con base en eso es que se la niegan o mejor dicho, se la dan condicionada a progresistas. Así es. Pero pues evidentemente usted abre una puerta, una ventana a eventuales investigaciones en otros casos. Pues lo que yo te digo es que inclusive en el documento que otorgó la personería jurídica, es decir, en la decisión del Consejo Nacional Electoral con Dignidad y con Fuerza de la Paz, se establecía y se aclaraba que el artículo 14 de la ley 1475 no podía condicionar, y lo dice, digamos, la misma decisión del Consejo Nacional Electoral, no condicionaba los derechos políticos, y que por lo tanto al Polo Democrático tener todavía su patrimonio, tener su personería jurídica, etcétera, pues digamos no iba a haber ningún tipo de evasión de las sanciones que eventualmente pudiese pues digamos en las que pudiese incurrir el Polo Democrático alternativo, y que por lo tanto no había problema para que pudiera escindirse Dignidad, y así quedó establecido en esos documentos. Por eso yo prefiero no adelantarme hasta no conocer en detalle y hasta no ser notificada, y en el caso de que nosotros encontremos que hay mérito, pues presentaremos los recursos, y lo que esperamos es que se pueda actuar en justicia. Digamos, de la decisión es claro que tiene una personería jurídica que está suspendida hasta que no se aclaren esos procesos sancionatorios, y eso es pues básicamente lo que nosotros entraremos a argumentar cuando presentemos la recusación, si haya lugar después de la notificación. Okay. Doctora Pizarro, y el segundo tema es la elección de ayer del nuevo magistrado, el doctor Camargo, para la Corte Constitucional. Usted que estuvo adentro, ¿qué pasó? ¿Qué lectura tienen ustedes de dónde se perdieron los votos o de dónde perdieron la elección? Pues bueno, lo primero es que yo creo que hay algo que sí podemos reconocer, y es que hubo una elección tranquila. Recordemos elecciones pasadas donde hubo nulidad, se dio un empate, tuvo que repetirse, y todo lo que eso suscitó en ese momento. Y en cambio esta vez yo siento que por lo menos existieron las garantías, y por lo tanto pues fuimos derrotados quienes acompañábamos a la magistrada Balanta, pero digamos eso no generó mayores altercados. Sencillamente en democracia se perdió, se respeta la democracia, y bueno, las decisiones
las decisiones que tomó la plenaria del Senado de la República. Y eso yo creo que es importante también reconocerlo, porque quiere decir que de pronto estamos ante un nuevo tiempo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y yo creo que eso es importante. En segundo lugar, pues por supuesto, quienes acompañábamos a la magistrada Balanta, pues digamos no lo hacíamos porque la señora fuese petrista, es más, ni la conocíamos, yo la vine a conocer ahora, que me saludó, que me presentó su hoja de vida, revisando su hoja de vida, pero inclusive su intervención el día de ayer en la plenaria del Senado de la República, pues una mujer que tenía excelentes cualidades, que tiene toda una historia en el magisterio, en la justicia colombiana, y que por lo tanto podía garantizar un equilibrio al interior de la Corte Constitucional de este país, que creo que es lo que corresponde. Yo no voy a entrar en valoraciones de qué votos se pudieron haber ido o no. Lo que sí, por supuesto, puedo afirmar, el candidato Carlos Camargo era un candidato que tenía cuestionamientos, inclusive que se hicieron públicos a través de los medios de comunicación, y que pues digamos uno escuchaba y escuchaba a los compañeros pues que tenían unas relaciones de amistad, que pues amistad en el sentido más amplio de la palabra, pues digamos seguramente terminaron favoreciendo esa elección, pero sí era un magistrado cuestionado. Y entonces me parece un poco injusto lo que sucedió con la señora Balanta, porque terminó siendo señalada sencillamente de ser petrista cuando no lo era, y eso terminó minando la posibilidad de que tuviésemos una excelente magistrada sin cuestionamientos en la Corte Constitucional. Pero en las cuentas no dan, porque usted me dice perdió por ser petrista. Si hubiera sacado los votos del petrismo y de los partidos que acompañan hoy al presidente Petro, no saca 41 votos. No, es que no dije perdió por ser petrista, lo que dije es que la señalaron de ser petrista, y eso configuró todo una discusión que además fue pública, en mi criterio un poco vergonzosa también, pues digamos de una serie de señalamientos en contra de la señora Balanta desde la semana pasada, que si ella llegaba, pues sencillamente el presidente cooptaba la Corte Constitucional, y pues eso me parece injusto, porque no es una mujer petrista, no es una mujer que nosotros conozcamos. El presidente presentó sus ternas en su momento, esta era una terna presentada, pero ¿cuál inclusive es la diferencia por las mismas cortes. ¿Cuál es la diferencia entre que no es petrista y que era la candidata de Petro? Pues que me parece, pues es que puede ser la candidata no solamente de Petro, pues yo por ejemplo hice una votación y ejercí mi derecho al voto con consideraciones que me parecen perfectamente legítimas. En primer lugar, su hoja de vida, es decir, su suficiencia y su capacidad, con conocimientos en términos constitucionales y con una vida al interior del magisterio y de la justicia de nuestro país. Y en segundo lugar, porque hay un equilibrio que establece inclusive una ley de la República que establece que debe haber paridad inclusive al interior de la Corte Constitucional, y por lo tanto, pues en ejercicio y en cumplimiento de una norma que yo misma voté, pues por supuesto me parece que lo más coherente era acompañar a una mujer que en este caso concreto tenía inclusive mejores cualidades que los hombres que se han presentado en la terna. Sí, senadora Pizarro, si eso es así, si la doctora Balanta no es petrista y no era la candidata del petrismo o del presidente y del gobierno, ¿cómo se explica entonces que la reacción del presidente Petro haya sido pedirle la renuncia a varios ministros? Mira, no, lo primero es, independientemente de que fuera una candidata por la que nosotros íbamos a votar, nosotros no hicimos público ni siquiera nuestro voto. No hubo una decisión de bancada pública que dijera la bancada del pacto histórico va a apoyar a X o Y personas. Sencillamente nosotros actuamos en consecuencia y votamos, y yo estoy haciendo público mi voto hoy con ustedes en los medios de comunicación, no lo hice con anterioridad. Pero lo que me parece gravísimo es que una mujer que tiene excelentes cualidades para poder ocupar un lugar en la Corte Constitucional de nuestro país, digamos, por toda una serie de señalamientos, pues quede por fuera de esa posibilidad debido a esos señalamientos y no a los señalamientos mismos que presentaron los medios de comunicación en contra del hoy magistrado Carlos Camargo, y que fueron de público conocimiento y que todos pudimos conocer y revisar. ¿Por qué supone usted, doctora María José, que el apoyo del gobierno termina costándole a ella la elección?
Pues por la reacción misma de la oposición el día de ayer y de los sectores políticos tradicionales cuando se da el triunfo del señor Camargo. Solo es ver las reacciones que son humanas al interior de una plenaria para uno darse cuenta de que efectivamente era un triunfo, y por las declaraciones mismas que dieron los senadores. No hay duda de que era un triunfo de la oposición, pero le pregunto por qué el abrazo, el que la haya acogido el gobierno. Yo estoy de acuerdo con usted, ya no creo que sea necesariamente petrista, pero sí creo que ella era la candidata del presidente Petro, ¿no? Y que el gobierno le hizo campaña. Y que eso terminó perjudicándola. Pues efectivamente eso la perjudicó y no debería ser así, porque de lo que se trata en este país es de tener una Corte Constitucional democrática que garantice que se cumplan los derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna de nuestro país, que nosotros tengamos un equilibrio al interior de la Corte Constitucional. Esto no se trata de si son petristas o no son petristas, se trata de una Corte Constitucional que debe ser independiente, y en momentos muy difíciles de la historia de Colombia, la Corte Constitucional y las altas cortes han cumplido un papel fundamental precisamente para garantizar equilibrios democráticos. Entonces, en mi criterio, de eso es de lo que se trata la elección de una magistrada o de un magistrado ante la Corte Constitucional, y es que podamos mantener ese equilibrio que deben tener las cortes, las cortes. Sí, pero dice usted que lo que se necesita es una Corte Constitucional democrática. ¿A usted le parece entonces que no lo es? No, lo que digo es que se garantice que sea así. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo que el deber, cuando uno tiene el deber de elegir un magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, no es cualquier decisión. Uno no puede tomarse una elección de este tipo a la ligera, como si estuvieses, pues no sé, como si fuese la votación del proyecto de ley para declarar patrimonio el Carriel. No, estamos hablando de una decisión nodal para la democracia de nuestro país, y es quiénes son las personas que en el criterio propio, y por eso tienes derecho al voto, porque millones de colombianos te otorgan a ti la responsabilidad de representarles en el legislativo, pues de tomar una decisión que sea consciente, una decisión que sea libre y una decisión que garantice equilibrios democráticos en el país. Por lo menos así lo asumo yo. Sí, senadora, le pregunto por algo que usted nos decía hace un rato, porque casa perfectamente con lo que le pregunta Felipe. Usted nos dice que esta elección marca un nuevo futuro, una nueva manera de relacionarse el Ejecutivo con el Congreso de la República. Y el presidente el gobierno anuncia la salida de 3 ministros que representaban unos sectores de la U, de los liberales y de la Alianza Verde. ¿Usted en qué está pensando cuando habla de esa reconfiguración de la relación del Ejecutivo con el Senado? Tal vez no me hice entender. Independientemente de la relación que exista en términos de las coaliciones que hacen parte o que se conforman en el legislativo, que es natural, ¿sí? Porque se generan coaliciones, hay partidos de gobierno, hay partidos de independencia, hay partidos en oposición, y con base en esas decisiones se establecen relaciones. Lo que yo estoy diciendo es la forma en la que se dio la elección. Recuerden ustedes lo que ha sucedido, lo que sucedió con la presidencia de Efraín Cepeda. Fue un periodo, en mi criterio, convulso. Varias veces estuve yo ante los micrófonos de Blue, digamos, precisamente alertando o dando mis opiniones en relación con lo que sucedía al interior del legislativo. Y ayer, aunque hayamos perdido, quienes acompañábamos a la jueza Balanta, inclusive si el gobierno perdió en su apuesta por la magistrada, si así fuese, si esa fuese la realidad, lo cierto es que hubo un trámite tranquilo y tuviste que se dieron las votaciones, la gente celebraron quienes debían celebrar, el resto salió tranquilamente y no hubo mayores ¿cómo lo diríamos? Ni altercados, ni situaciones que lamentar o que cuestionar. Hubo un trámite tranquilo en la votación y yo pienso que eso es importante, que es importante reconocerlo, porque lo terrible sería que estuviésemos repitiendo el escenario que tuvimos todo un año de la presidencia del senador Efraín Cepeda. Y pues ayer
inclusive pudimos hacer nuestras críticas, yo misma solicité la reapertura de un impedimento y la cosa se dio con tranquilidad, sin mayores problemas. Estoy de acuerdo. Y eso creo que es importante. Yo tengo al presidente del Senado en la lista de los ganadores. Logró sacar adelante, sin mayores contratiempos, un tema tan delicado. Doctora Pizarro, senadora María José Pizarro, gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Le deseo un feliz día. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación.